Bueno, ¿qué es la estereoisomería? Los estereoisómeros son aquellos que tienen la misma estructura molecular, ya la misma fórmula molecular, de eso ya hemos hablado con respecto a los isómeros, la misma secuencia de átomos, en este caso, están enlazados con los mismos enlaces, pero tienen una orientación espacial diferente, es decir, la ubicación en el espacio de estos átomos es lo que va a cambiar. Por eso decimos que es una isomería de tipo óptico, ¿sí? Aquí tenemos exactamente los mismos enlaces, las mismas funciones, el mismo tipo de compuesto, eso no cambia para absolutamente nada, pero la orientación en el espacio sí, la orientación tridimensional, la ubicación de los átomos en el espacio, eso es lo que cambia y por esa razón se llaman estereoisómeros. Entonces tomamos por favor el apunte de la definición y ya vamos a hablar de cuáles son las clases de estereoisómeros. Bueno, continuamos entonces. Los estereoisómeros pueden ser de dos tipos, ¿no? Ya habíamos dicho que eran ópticos y aunque tenemos aquí varias divisiones en antiómeros, diastereoisómeros, compuestos epímeros y anómeros, nos vamos a enfocar en los dos primeros, en antiómeros y diastereoisómeros. ¿Por qué? Porque los epímeros y los anómeros lo trabajamos directamente sobre los carbohidratos que son los que presentan esa clasificación. Entonces, en primer lugar, hablamos de los compuestos enantiómeros. Los enantiómeros son imágenes especulares. Cuando decimos especulares es frente a un espejo, ¿cierto? Son imágenes especulares que no son superponibles. En este caso, es decir, que al colocar una sobre la otra no quedan ubicadas exactamente en el mismo lugar. Básicamente se caracterizan porque tienen un átomo que está unido a cuatro grupos distintos y ese átomo lo llamamos asimétrico o quiral. Esta parte, bueno, esta parte de quiralidad la vamos a ver ahorita un poquito más ampliada, pero básicamente podemos hacer un ejemplo sencillo con nuestras manos. Entonces, ahí donde ustedes están, antes de que sigan copiando, pueden soltar el esfero. Ustedes van a ubicar sus manos como si tuvieran un espejo entre las dos, ¿cierto? Entonces quedarían de esta manera, ¿cierto? Ubiquen ustedes allá. Yo aquí los veo. Entonces, fíjense que si tuviéramos un espejo, esta sería la ubicación de las manos, ¿sí? Así como lo estoy colocando acá. Pero, ¿qué pasa si yo voy a colocar una imagen sobre la otra? ¿Sí? Si yo coloco una mano sobre la otra exactamente en la misma posición, se dan cuenta que no hay forma de que queden exactamente en el mismo lugar, ¿sí? Los dedos no quedan ubicados en el mismo lugar. Entonces, eso es lo que llamamos enantiómetros. Son compuestos que en su imagen especular no se superponen, no son superponibles la imagen con lo que se ve o sea, el real con lo que se ve en el espejo, no se pueden superponer. Entonces, a esos los llamamos enantiómeros. Son isómeros cuyas imágenes especulares no son superponibles, no se pueden colocar una sobre la otra y quedar exactamente en el mismo lugar ubicados los átomos. Entonces tomamos el apunte de los enantiómeros y ya vamos a mirar una imagen donde podemos ver claramente lo que les estoy explicando. Continuamos, chicos. Entonces, aquí podemos ver lo que les estaba explicando hace un rato con respecto a la imagen especular de los enantiómeros. Tenemos un compuesto y tenemos su imagen especular. Si nosotros intentamos colocar esta imagen de la izquierda sobre la imagen de la derecha, no va a ser posible que los átomos queden ubicados en el mismo lugar, ¿cierto? No es posible que los átomos queden exactamente en el mismo sitio. Entonces, por esa razón, decimos que son enantiómeros. Son isómeros cuya imagen especular no es superponible,
¿sí? Así se denomina. Imagen especular no superponible, es decir, no podemos colocar las dos exactamente en el mismo lugar. Y eso se debe justamente a que tienen un átomo, si ustedes se fijan, es el átomo central que está unido a cuatro grupos diferentes. Entonces, fíjense que de este lado tenemos un hidrógeno, por el lado derecho está un grupo hidroxilo, en la parte superior tenemos un grupo carbonilo y en la parte inferior tenemos un CH2 con un alcohol, un grupo hidroxilo también, CH2OH. Entonces, estos cuatro grupos son diferentes. Esa es la razón por la cual no es posible tener una imagen superponible, ¿sí? Porque van a quedar ubicados de manera distinta. Entonces, por favor, hacemos el esquema. Ahora, ¿a qué se debe o este átomo, como les decía, este átomo central que está unido a cuatro grupos diferentes, se llama átomo quiral, ¿sí? Átomo quiral. Y por lo general en los compuestos orgánicos o en los carbohidratos y en los demás compuestos de tipo orgánico que presentan estos enantiómeros, el átomo quiral es un carbono. Entonces se llama carbono quiral. Y aquí podemos ver en la estructura del ácido láctico, que es una estructura enantiómera, ¿sí? Aquí vemos los enantiómeros. Y lo que yo les decía, si nosotros movilizamos esta molécula acá, pues el grupo hidroxilo nos va a quedar del lado de allá, no va a quedar superpuesto con este grupo de acá. Entonces, en este caso vamos a tener una molécula que es un enantiómero, ¿sí? Unos isómeros que son enantiómeros. El ácido láctico, entonces fíjense que tiene un carbono quiral. ¿Qué es un carbono quiral? Aquel que está unido a cuatro grupos atómicos diferentes. De este lado vemos el grupo hidroxilo, de este lado vemos un hidrógeno, de este lado vemos un metil y por la parte superior tenemos un carboxilo que representa, pues en este caso, un ácido carboxílico. Entonces, esa es la razón para llamar a un compuesto o una molécula también molécula química. En este caso, son moléculas quirales, perdón, porque tienen un carbono quiral. Y vemos, pues obviamente, la estructura y su imagen especular. Entonces, hacemos esta parte, por favor. Vamos a hacer el siguiente ejercicio donde vamos a identificar los carbonos o las moléculas que sean moléculas quirales. Recordemos que para que una molécula sea quiral, los cuatro, o sea, los cuatro compuestos o los cuatro grupos atómicos que estén unidos al carbono deben ser totalmente diferentes. Bueno, espérenme, hacemos primero ese ejercicio y ya hablamos de los diastereoisómeros. Exacto. Entonces, vamos a mirar de estas estructuras o van a hacer ustedes ahí en su cuaderno este ejercicio. Van a buscar en esas estructuras carbonos quirales. El que sea carbono quiral, pues le vamos a colocar eh, un asterisco, o simplemente vamos a escribir molécula quiral o molécula aquiral, ¿sí? O no quiral. Entonces ya les digo cómo. Vamos a hacer un ejemplo con el de, vamos a hacer el primero y ya de ahí ustedes se encargan de los demás. Entonces, revisemos este carbono. Este primer carbono, ¿a qué está unido? Díganme, este primer carbono, ¿a qué está unido? Al Recuerden que cada hidrógeno. carbono tiene cuatro enlaces, ¿cierto? Cada carbono debe tener cuatro enlaces. Ok, está unido a tres hidrógenos. Ahí van tres enlaces.
Muy bien, María. Tres hidrógenos y el otro está unido con el carbono, ¿cierto? Dense cuenta que los tres hidrógenos entonces son átomos iguales. Al ser átomos iguales, este carbono no es un carbono quiral, ¿cierto? Este primer carbono no es quiral porque tres de sus enlaces son con hidrógenos, con el mismo tipo de átomo. Miremos acá ahora el segundo carbono. Ese segundo carbono, ¿a quién está unido? A dos de hidrógeno. A dos hidrógenos y Triple los S. otros dos enlaces. Y está unido también a los tres a los tres hidrógenos. Mm, ¿Sí? No sé. No, 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 no. no. Me confundí. Él está unido muy bien, Paula, a dos carbonos y dos hidrógenos. Miren, este carbono está unido, a ver, les digo, a este carbono y a estos dos hidrógenos. Recordemos que el esqueleto, o si lo quieren hacer así, que sea más fácil para ustedes, colocar el esqueleto es entre carbonos, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro. De esta manera es más fácil identificar si hay o no carbonos quirales. Entonces, siempre van a estar unidos así. Esta es la cadena, ¿cierto? Acá voy a tener, entonces, para el primer carbono, los tres hidrógenos, ¿cierto? Mejor escribirlo de manera estructural. El segundo carbono me dice que hay dos hidrógenos, ¿ok? En el tercer carbono tenemos aquí un cloro, tiene un hidrógeno. Y en el cuarto carbono tenemos hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. ¿Se fijan? Esa es la forma estructural. Así es más fácil ver los que se acomodan a cada carbono. Entonces, este primer carbono, dijimos, fíjense, está unido a tres carbonos y aquí a este resto de la molécula. Podríamos decir, al resto de la molécula. Este segundo carbono por este lado tiene un CH3, por este lado un hidrógeno, por este lado un hidrógeno y acá el resto de la molécula. Pero tiene dos hidrógenos, tiene dos que son exactamente iguales. Este tercer carbono, por un lado tiene un hidrógeno, por otro lado tiene un cloro, por el lado de acá tiene un CH3 y por este lado tiene el resto de la molécula. ¿Podríamos decir que ese carbono es quiral? ¿Por qué no, María? ¿Por qué sí, Sebastián? María, los dos carbonos a los que está unido son iguales, son grupos iguales. Uno es CH2 por acá, ¿cierto? Y es porque faltaría el resto de la molécula. Y el otro es CH3. Entonces, fijémonos cuáles son los grupos que tendría ese carbono. Ya vimos que el último no es quiral porque es igual al primero. Entonces, por un lado tenemos este grupo, ¿cierto? Este grupo CH3 sería uno de los que estaría unido a este carbono. Por otro lado, tenemos un hidrógeno aquí en la parte de arriba. Sería un segundo grupo. Por otro lado, tenemos el cloro. Sería la tercera unión. ¿Listo? Y por el otro lado, tendríamos el resto de la molécula, ¿cierto? Porque es todo lo que está unido a ese carbono. Acá. ¿Alguno de esos cuatro es igual? No, todos son diferentes. Y al ser todos diferentes, entonces podemos decir con toda seguridad que este carbono es un carbono quiral. Él es un carbono quiral.
Por lo tanto, tenemos una molécula quiral. Una molécula quiral. ¿Sí? Cuando tenemos un carbono quiral, decimos que la molécula es quiral. ¿Es claro? Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento con el resto de las estructuras y determinamos cuáles son moléculas quirales y cuáles no lo son. Empezamos ya, por favor.